Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todavía andan desvelados algunos? Antes de iniciar, si no se me olvida, me entregaron la semana pasada un celular, hermanos. Si es de alguien, para que me diga, por favor, al final. ¿De quién es? ¿César? De una vez César, bien, porque si no, dice Maizoro, no es cierto. Amén. Vamos al capítulo 7 de Hechos, hermanos, capítulo 7 de Hechos. Si quieren poner la primera diapositiva. Algo que estamos considerando, que hemos estado considerando ya, es precisamente el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando es puesto Esteban, ¿verdad? Se le ha cuestionado sobre algunas cosas que él ha estado compartiendo. Dios lo ha usado con poder. Dios ha estado obrando en la vida de Esteban, predicando la palabra, el Señor respaldando esa palabra con su poder, con su presencia, y provoca algo en la vida de las personas. Y algo, hermanos, para recordar rápidamente que veíamos, es que crecimos o caminamos mucho tiempo en el cristianismo utilizando palabras, términos y expresiones, ¿verdad? Que a medida que vamos conociendo la Escritura y que vamos creciendo, pues vamos dándole el lugar que la Escritura misma le da a cada cosa. Hablábamos de que a veces decimos, ¿de qué mencionábamos? ¿Se acuerdan, hermanos? Algunas de esas cosas. ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, a veces le damos un poder al aceite que no lo tiene ya, el aceite como un símbolo del Espíritu Santo que fue utilizado, y cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos el aceite siendo empleado, como lo dice la Escritura, utilizándolo con respecto a los enfermos, únjanle con aceite, y ¿verdad? Dice, si alguien está enfermo, pero ya no es un símbolo más, porque el Espíritu Santo ya es una realidad en nosotros, en nuestras vidas. La oración, el poder, hay poder en la oración. Bueno, algo que podemos ver es que quien tiene el poder es Dios. La oración es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Porque muchas veces dice Dios, aunque oren y oren, yo no los voy a escuchar, ¿verdad? Si esposo, tú tratas mal a tu esposa, tu oración tiene estorbo, aunque tú creas que es poderosa la oración, yo no te escucho. Y entonces, pero son palabras que utilizamos, hermanos, expresiones con las que hemos crecido y hemos caminado, ¿verdad? Repito, pero a medida que nosotros vamos aprendiendo, bueno, vamos dándole su lugar a cada una de estas expresiones que utilizamos, palabras que pues hemos estado caminando con ellas, ¿verdad? Hay poder en la sangre de Cristo. Sí, la Biblia dice que hay poder, ¿para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Pero para qué más, hermanos? A veces nosotros decimos, te cubro con la sangre de Cristo. Bueno, si alguien está en pecado, la sangre de Cristo lo va a limpiar. Pero no es un amuleto, ¿verdad? Estábamos mirando ahí recuérdenme, creo que sí, estábamos mirando ahí de una mujer en la televisión que decía que para el año nuevo que viene, ella escribía todas las cosas que iba a hacer. Dice, y entonces abro mi Biblia, porque sí tengo Biblia, aunque no lo crean, y los que estaban ahí se reían, ¿no? Y entonces la pongo en mi Biblia, lo cierro, y al final de año, abro mi Biblia para ver cuántas cosas se cumplieron. Y a veces podemos llegar a utilizar también la Biblia de esa manera, hermanos, ¿verdad? O sea, meto mis deseos en la Biblia, la cierro, ¿por qué? ¿Qué pienso que va a pasar? Magia, pero no la leo, ¿verdad? Este libro es poderoso. Bueno, lo que contiene este libro, lo que dice, porque es la palabra de Dios. Y cuando yo la vivo, entonces descubrimos lo que Dios hace, lo que Dios hace. Y todas estas cosas, hermanos, que nosotros a veces utilizamos
¿verdad? Bueno, ahí, cuando Esteban está compartiendo, empieza a ser movido el corazón de la gente, pero no para bien, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos provoca, nos confronta. Y llega un momento, como ya lo vimos, que empiezan a cuestionarle algunas cosas falsamente. Dicen que está hablando contra la ley, contra el templo, y les estaba tocando algo que para ellos era tan sagrado, porque se acuerdan de lo que hacían en el tiempo del Señor Jesús. Tenían lleno de animales ahí. Ya me imagino el lugar, todo sucio. Hacían sus tranzas cuando venían a adorar al Señor. Y cuando empieza a hablar de esto, ellos empiezan a ser movidos. Y entonces, ahí en el versículo 44 del capítulo 7 de Hechos, dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ya vimos acerca del tabernáculo, ya vimos que es Dios quien da precisamente materiales, medidas, el diseño de cómo se va a hacer, y le encarga rigurosamente a Moisés que todo lo haga conforme se le mostró a él. Ahora, vimos así de una manera rápida que todo esto nos habla de Jesús, apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El tabernáculo, dice versículo 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Vamos a la siguiente imagen. Dentro de las cosas que Esteban les dice, es como este tabernáculo, una vez recibido, fue, lo introdujo Josué cuando tomó posesión de la tierra de los gentiles. Cuando ellos están para cruzar el Jordán, dice ahí Josué 3:14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Qué hicieron? Se introdujo el tabernáculo con Josué, ¿verdad? Llevan el arca, ya vimos el arca, lo que representa el arca. Cuando los sacerdotes entran al Jordán, Dios obra un milagro y se abre el Jordán, se detienen las aguas del Jordán y entonces todo el pueblo puede pasar en seco. Y ellos introducen entonces el tabernáculo que fue recibido allá con Moisés a la tierra prometida, lo que Dios, a donde Dios les había dicho que Él les llevaría, ¿verdad? Y dice también que, bueno, una vez que se introdujo ahí, y Dios echó a las naciones de esa tierra, dice, allí estuvo hasta los días de David. Hermanos, ya hemos considerado, ya lo hemos estudiado, cuando viene el rey David, ahí en el corazón de David está poder levantar un lugar en donde pudiese estar el arca de Dios. Y es entonces que tiene el deseo de construir, porque dice, yo ya habito en casa de cedro, y el arca del Señor habita en tiendas. Habla con el profeta y el profeta le dice, haz lo que está en tu corazón. Pero viene el Señor para decirle al profeta, no, dile a David esto. Y Dios le da una palabra y le dice ahí muy claramente que no es él el que lo va a hacer, sino su hijo llamado Salomón. ¿Verdad? Ahorita voy a ver un poquito más. Y entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y dice la Escritura, hermanos, ahí en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 6, yo voy a leer el versículo 16, ahí solamente aparece el versículo 18, pero dice, ahora pues, Señor Dios de Israel, guarda a tu siervo David mi padre lo que le has prometido. Aquí es Salomón, hermanos, el que está hablando, está orando al Señor, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y mire el 18, más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado?
Y es que Salomón, una vez que es levantado el templo, también ya lo hemos estudiado, hermanos, ¿verdad? Vimos ahí todo lo que lleva el templo, de lo que nos habla el templo de Salomón. Pero la expresión de Salomón es esta: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, tanto menos esta casa que he edificado. Y dice, entonces, sigue hablando Esteban en el versículo 48, y él dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Hermanos, esta declaración nos empieza a ubicar y a darnos cuenta precisamente de lo que, esas ideas que a veces nosotros tenemos. Dice, Dios no habita en dónde. Dios no habita. ¿Cuántos creen que es así? Y están así. A mí me costó trabajo entenderlo. Dice, Dios no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra, estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ese profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 66, ¿verdad? Después usted lo puede, lo puede buscar usted. Y así dice, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. Cuando Esteban está hablando, mis amados hermanos, él les muestra que el mismo Antiguo Testamento enseña que Dios, el Altísimo, no habita en templos hechos de mano. Está yendo a la Escritura, está llevando a este grupo de hombres, ¿verdad?, a que recuerden algo que está escrito y que ellos sin duda también habían pasado por alto. Dios no habita en templos hechos de mano. El asunto importante, hermanos, no es el templo, sino la verdadera adoración a Dios. Por eso en Isaías dice el Señor, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es la adoración verdadera que viene de un corazón rendido, contrito y humillado, que se acerca a Dios en fe. No es el lugar. Quiero recordar algo también con lo que inicié. A veces cuando decimos estas cosas, nos vamos al otro extremo. Porque tristemente a veces así es el ser humano y los cristianos también. Entonces como no es, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos al otro extremo. Cuando estamos ubicados entonces y entendemos que es Dios, pues entonces también le damos el respeto a los lugares en donde nos encontramos. Digo, para que no nos vayamos. Es que el pastor dijo que no es. Yo no estoy diciendo, lo dice la Biblia. Pero nos vamos al otro extremo siempre. No, a Dios le importa el corazón. Y entonces me quito esta ropa y me vengo con mi playera de las gloriosas Águilas al fin que fueron campeones. Somos extremistas a veces. Y perdemos de vista la verdadera adoración a Dios. ¿Y qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? ¿Verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Surge la pregunta entonces aquí, hermanos. ¿Cuál es la casa de Dios? Ahí hay unas construcciones. Tenemos por ahí el templo de Salomón. Tenemos por ahí la iglesia de San no sé quién. Tenemos una que está aquí muy cerca con nosotros, ¿verdad? Es el lugar que si usted va a entrar, se tiene que poner unas cubiertas, hay unas alpargatas blancas, quitarse sus zapatos o lo cubren para que usted pueda entrar. Si es que lo dejan entrar, porque no todos entran al santo lugar. Cuando se construyó ese edificio, pues estaban dejando entrar a la gente para que conociera y bueno, sobre todo la intención era vénganse para acá, ¿no? Y les ponían ahí todo eso, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Ahora hay un edificio junto en donde le enseñan ahí unas proyecciones y todo para que sepan lo que hay ahí. Pero tienen que cubrirse los pies. Tenemos después por ahí, ¿verdad?
una congregación cristiana, la hermosa. Y tenemos el tabernáculo, hermanos. ¿Cuál es la casa de Dios entonces? ¿Cuál? Si nosotros les preguntamos a los que están ahí, ¿cuál escogerían ellos? La suya, ¿no? ¿Usted cuál escogería? ¿Mandé? No encontré ni una foto de Mount Sinai, hermanos. Existe precisamente este malentendido en este tiempo, hermanos, ¿verdad? Entre los cristianos, que a veces utilizamos la expresión la casa de Dios para hablar del lugar en donde nos encontramos. Repito, a veces lo hacemos así. Es más, miren, algunas veces a mí me han dicho, ¿dónde nos vemos? Y uno dice, en el templo, allá, ¿verdad? O sea, para que ubiquemos en dónde. Pero cuando tenemos el entendimiento, entonces le damos el lugar a cada cosa como la Escritura nos lo enseña. En el libro de los Hechos vamos a ir viendo cómo la iglesia primitiva nunca se refirió a ningún edificio de esa forma. Nunca en el libro de los Hechos vamos a encontrar a la iglesia hablando de un lugar como el templo y la casa de Dios. No sé, 200, 300 años aproximadamente que ellos caminaron de esa manera, ¿verdad? Y cuando ellos se referían a la casa de Dios, ¿sabe qué significaba para ellos? Era la iglesia. ¿Y quién era la iglesia? ¿O quién es la iglesia? Las personas, la gente, como también ya lo hemos hablado. El único edificio propiamente llamado así fue el templo. Ahora, estos edificios fueron llamados así en las Escrituras, pero en un sentido figurativo, hermanos. Nunca se tuvo la intención de que Dios morara en ellos. Por eso Esteban lo dice, ¿verdad? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Porque esa nunca fue la intención de Dios. El apóstol Pablo, vamos a bueno, permítame un tantito. Cuando el apóstol Pablo se encuentra en Atenas, ese lugar en donde dice que cuando él empezó a caminar, ¿verdad? Algo estaba ahí provocando su espíritu al ver a esta comunidad dada a la idolatría. Y cuando empieza a compartir, lo traen a ese lugar donde dan sus conferencias y la gente se acerca para escuchar, porque dicen, habla de dioses nuevos, ¿no? Y él les dice, varones atenienses, al estar caminando por aquí, por su pueblo, pues me he dado cuenta que son gente muy religiosa, tienen sus altares y encontré un altar ahí al Dios no conocido, ¿verdad? Bueno, de ese Dios que ustedes no conocen es del que yo les vengo a hablar. Y cuando está Pablo predicando, en el capítulo 17, versículo 24 del libro de los Hechos, después usted lo busca, él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y Pablo da esta declaración. Bueno, conocemos lo que pasó, después lo iremos viendo cuando lleguemos, si Dios nos permite, al capítulo 17 del libro de los Hechos. Cuando Pablo pronuncia estas palabras, mis amados hermanos, todavía estaba en pie el templo en Jerusalén. Ahí se encontraba el templo de Jerusalén todavía. Y Pablo dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Todavía no era destruido el templo, pero Pablo da esta declaración. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la casa de Dios de la que se habla? Bueno, Hebreos, capítulo 3. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 3. Y el escritor de Hebreos, hermanos, va a enseñarnos esto, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo número 1, siga con su vista. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque
de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Mire el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿qué? Somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo, el Hijo de Dios, fiel sobre su casa, la cual casa, wow, qué bendición tan maravillosa. ¿Cuál era el propósito, el plan de Dios entonces? ¿Habitar en edificios? No, no. Entonces, en nosotros. La casa de Dios somos nosotros. Escuchaba por ahí a alguien que decía, cuando recién que se convirtió al Señor, ¿verdad? Una mujer, pues estaba ella muy animada ahí, que había conocido al Señor, y entonces invita a un amigo, lo invita a ir a la reunión, y cuando llega a la reunión, estaban ahí bien emocionados, y dice, se acercó una hermanita de muchos años, ¿verdad? Se paró enfrente de ellos, y le quitó la gorra al amigo invitado. Sacó un papel y le dijo a ella, escupe el chicle, respeten la casa de Dios. Se dio la vuelta y se fue. Y ella dice, yo permanecí. ¿Saben cuándo quiso regresar mi amigo? Mi amigo no regresó. No quiso nada. ¿Ven por qué es la importancia de saber y entender todo esto? Cristo como hijos. Vamos a la siguiente diapositiva, la 5. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa casa, mis amados hermanos, somos nosotros. Voltea a ver a su hermano y vea la casa del Señor. Somos nosotros. Dios nunca tuvo la intención de morar en ningún edificio. Él vive en cada hombre y cada mujer, cada persona que le ha entregado su vida, que se ha rendido a Él y que le ha reconocido que ha sido perdonado de sus pecados y que lo tiene a Él como su Señor y Salvador, como Dios. Esa fue la intención divina cuando Dios creó a Adán y a Eva desde un principio. Que nosotros, que el ser humano fuera el tabernáculo de su morada. Tenemos una cita ahí más. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo número 6 y él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual está en ustedes, el cual han recibido de Dios y que no es de ustedes. ¿Ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y entonces cuando hablamos del templo, cuando hablamos de la casa de Dios, pues ¿de quién estamos hablando? De nosotros, ¿verdad? No uses gorra en el templo. Bueno, mejor que el templo no use la gorra, ¿no? ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él hace morada en nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Cuando habla de creerle, de caminar en obediencia al Señor, dice, entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada en Él. Qué bendición tan maravillosa. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, dándole instrucciones, el versículo 14, le dice el apóstol Pablo, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Es decir,
para que sepas cómo te vas a conducir cuando se juntan, cuando se reúnen, cuando se congregan ustedes para alabar a Dios. Aprende cómo te vas a conducir. Cuando estás con tu hermano, con tu hermana, ¿verdad? Y vienen instrucciones ahí. Mira, así con el anciano. A las ancianas trátalas como madres, a las jóvenes como hermanas. Y hay enseñanza maravillosa. Y dice, aprende cómo vas a conducirte en la casa de Dios, en la iglesia, cuando están juntos, cuando se reúnen. Y entonces algo, hermanos, que necesitamos poder seguir viendo la palabra de Dios, es que el propósito de Dios siempre fue habitar en nosotros. Que usted y yo seamos esa expresión, una manifestación de Dios mismo, la morada de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios es. Y entonces, ¿cuál es la casa de Dios? Mejor dicho, ¿quién es la casa de Dios? Yo soy la casa de Dios. Pero estamos tan agradecidos con el Señor por el lugar que Dios nos da y por cada lugar que el Señor da. Algunos más grandes, algunos más pequeños, algunos más lujosos, otros no tanto. Y qué bendición, mis amados hermanos. Algunos rentan, ¿verdad? Y a veces, hermanos, en la noche hay un pachangón tremendo. Y en la mañana limpian los hermanos y vienen las alabanzas y la adoración a Dios. ¿Y si entendemos que no es la casa de Dios? Que somos nosotros, ¿verdad? Estaba con mi esposa hace un tiempo con una dentista y ella vivía arriba, abajo estaba un salón, arriba tenía su consultorio, ¿verdad? Y cuando estábamos platicando dice, ay, ni pudimos dormir. ¿Por qué? Porque hay una de ruido, ¿verdad? Era un salón de fiestas, pero el domingo cuando queremos que vamos a descansar, empiezan a cantar alabanzas, porque se reúnen ahí unos hermanos, ¿no? Y dicen, ay, sí, qué escandalosos son los cristianos, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros le preguntáramos a los hermanos de ahí, ¿cuál sería para ellos la casa de Dios? ¿Qué dirían? Pero gracias a Dios, porque Dios les permitió tener un lugar que hay que limpiar, ¿verdad? Y arreglar. Pero la casa de Dios se reunió, la iglesia se congrega y el Señor está ahí, habita en nosotros y se mueve en nosotros. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Entonces cuando nos reunimos, como lo cantamos, el Señor está entre nosotros porque Él lo prometió, pero vive en nosotros y se mueve en nosotros y en medio de nosotros se mueve el Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso cuando lo podemos entender, mis amados hermanos, ¿verdad? Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a dejar hasta aquí lo que dice la Escritura, lo que está hablando Esteban cuando les habla del templo. No, aunque no es el tema, quisimos entrar un poquito nada más, hermanos, para que pudiéramos ver, ¿verdad? Pero estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos. A través del discurso o lo que Esteban está hablando con ellos, él fue recordando a quienes le escuchaban cómo sus antepasados habían rechazado una y otra vez, hermanos, vez tras vez a los siervos de Dios. Y fue de una manera así, a manera de conclusión, fue muy claro en el versículo 51. Él dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52 de Hechos 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Qué es lo que Esteban estaba haciendo, hermanos? ¿Se estaba defendiendo? Les estaba dando duro, ¿no? No estaba defendiéndose, parecía incluso como si estuviera atacando. Pero hermanos, lo que Esteban está haciendo, estaba llamando al auditorio a un arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando Pedro, después del que aparece ahí, ser bautizados con el Espíritu Santo, se levanta y empieza a hablar? Y también les da esta declaración tan tremenda. ¿Cuál fue el resultado de aquellos?
¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. Y se bautizaron, se convirtieron. Ahora Esteban está hablando y les dice, son duros, igual que sus padres. Así pasó con nuestros padres. Rechazaron, mataron a los profetas y siguen resistiendo al Espíritu Santo ustedes también. Ustedes fueron matadores de Jesús, del justo que fue anunciado. Había una palabra y una oportunidad para arrepentimiento de parte de Dios. ¿Pero qué sucedió? Pues hermanos, su auditorio no se arrepintió. Al contrario, se levantaron para acabar con él. ¿Sabe que a veces así nos podemos comportar cuando nos manejamos religiosamente? Porque atentan contra nuestra Santa Madre Iglesia, porque atentan contra y nos enfurecemos y rechazamos y atacamos. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, miren lo que pasó, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Qué tremendo. Esta gente, teniendo toda la oportunidad, simplemente estaban siendo provocados. La palabra de Dios, hermano, sigue haciendo eso. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, la palabra de Dios algo va a provocar. Nunca su palabra vuelve vacía. Siempre provoca algo. Algunos nos provocó y aquí estamos para salvación. Y otros endurecen su corazón. Y a veces hasta crujen sus dientes con aquellos que les están compartiendo. Ahora, esto es algo que, bueno, pues Esteban no estaba quizá notando, no le interesaba, porque Dios le permite tener una visión preciosa. Dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando empezó esto con Esteban, ¿se acuerdan que dice la Escritura que veían su rostro como el rostro de un ángel? Es decir, Dios está dando, hermanos, en su infinita gracia, la oportunidad de que la gente escuche, de que atienda ese mensaje. Pero lejos de esto, su corazón es endurecido y es cerrado. Dice el versículo 57 del capítulo 7 de Hechos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Así siguen haciendo algunos. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice la Escritura que la gente de una manera violenta lo sacan de la ciudad, lo llevan a ese lugar en donde mataban a los condenados y lo apedrearon. Hasta que le quitaron la vida, hermanos. Es entonces que conocemos a Esteban como el primer mártir que nosotros encontramos ahí en la Escritura. Pero fue un hombre que al final confió su alma a su Salvador, que pidió en oración el perdón por aquellos que lo estaban agrediendo. Un hombre que se parecía a su maestro. Se pareció a su maestro cuando estaba siendo clavado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. La gran diferencia. Pero Esteban, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en su casa, cuando Él hace morada en nosotros. Cuando no es así, hermanos, si nos manejamos religiosamente, entonces todo lo contrario. Nos provocan a ellos, ¡ay, están ofendiendo! ¡Ay, está! ¡Ay! Pero cuando es el Espíritu Santo, tenemos el poder
Al igual que nuestro Señor Jesucristo responde: Padre, perdónalos, perdónalos. Y tuvo la oportunidad este varón, mis amados hermanos, de saber a dónde iba, de tener la plena certeza. Qué tremendo, ¿no? Y qué maravilloso. Veo los cielos abiertos. Ahí está mi Señor. Está a la diestra del Padre. Ahí está. Yo a veces trato de imaginar, no lo dice la Biblia, hermanos, para que no vaya a decir, o esté buscando. Yo trato de imaginar al Señor sonriendo y diciéndole: vente, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y partió con el Señor. Partió con el Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, en este relato que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, está haciendo, hermanos, hace este comentario. Un comentario que nos prepara para lo que sigue, para lo que viene. Dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el capítulo 8, versículo 1 al principio dice: y Saulo consentía en la muerte. Y menciona entonces a este hombre, Saulo, con toda intención, guiado por Dios, por lo que, si el Señor permite, seguiremos considerando. Se nos presenta por primera vez aquí a Saulo de Tarso, el hombre que se va a convertir en el perseguidor de los discípulos, de los que seguían este camino, pero que luego iba a llegar a ser el hombre misionero enviado por Dios, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, quiere el Señor que podamos ir aprendiendo de Él. Tal vez haya alguna costumbre en nosotros de decir o utilizar: bueno, cuando tenemos el entendimiento, creo que no va más allá. Repito, para no irnos a los extremos, pero que podamos tener el conocimiento de que somos nosotros la casa de Dios. Y que es un privilegio maravilloso poder caminar de esta manera. Los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Con todo y eso, hace morada en nosotros. Vive en nosotros. Y hoy nosotros somos la expresión de Dios en todos los aspectos. Y cada vez que nos reunimos, hermanos, estamos en la casa, con la iglesia. Y el Señor está con nosotros y en medio de nosotros. Que nos ayude el Señor para seguir dándole la gloria, la honra, y nos enseñe a poder exaltarle con todo el corazón. Ese es el punto importante, la adoración que le rendimos a nuestro Dios con todo entendimiento. Amén. Si el Señor permite, pues seguiremos, hermano, con estos relatos, con este estudio del libro de los Hechos, pero hasta el otro año, hermanos. ¿Verdad? O sea, la próxima semana. Y si Dios no dispone otra cosa, pues nos estamos viendo aquí el próximo domingo a las 10 de la mañana y al mediodía. Pónganse de pie. Vamos a despedirnos, hermanos, en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Dios les guarde. Y oremos al Señor para ser despedidos. Amado Señor, agradecemos tu infinita bondad, tu gracia, tu misericordia, tu amor. Agradecemos, Señor, que nos hiciste tu pueblo, tus hijos, que hoy sabemos que somos morada tuya, Señor, que tu Espíritu Santo vive en nosotros. Y qué privilegio saber, Señor, que cuando nos reunimos, tú estás en nosotros, con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Terminamos, Señor, en esta hora nuestra reunión, pero rogamos, imploramos que sigas derramando bendición sobre todo tu pueblo. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les guarde, hermanos.
Nos vemos el domingo.